Lucas, capítulo 1, versos 26 al 38. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: Salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido un hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Amén. Vamos a orar. Padre, muchas gracias te damos por tu palabra. Permite que esta palabra pueda producir el efecto para el cual la envías, porque tu palabra es palabra de poder, palabra de vida y palabra de salvación. Trae luz en este día a las vidas, especialmente, Señor, trae luz para salvación de aquellos que necesitan de tu gracia, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. ¿Cuál es el anuncio más importante que usted ha recibido? Ese anuncio que le cambió su vida. ¿Sería cuando el médico le dijo que usted estaba embarazada? ¿O sería tal vez cuando su esposa le dijo que ella estaba embarazada? ¿Sería ese trabajo anhelado que finalmente le concedieron, o la aprobación de esa nota, de esa materia en la escuela, en la universidad? ¿Sería la concesión de su residencia o de su ciudadanía? ¿Cuál sería el anuncio más importante que le hicieron a usted? No sé. Lo que sí sé es que en este pasaje encontramos el anuncio más importante, no solamente para María, porque le cambió la vida a María, sino el anuncio más importante porque realmente tiene que ver con todos nosotros y porque es el que puede cambiar nuestra vida. Lo que tenemos acá es conocido en la historia de la salvación como la anunciación. El ángel Gabriel, ese mismo ángel que aparece en el libro de Daniel, hablándole al siervo, el profeta Daniel, aparece repentinamente, sorpresivamente, a una joven mujer, a una humilde mujer de la ciudad de Nazaret, y supóngase usted el enorme impacto que habrá tenido esa aparición. Aún en aquella época, cuando la gente estaba predispuesta hacia lo sobrenatural,
aún en esa época cuando la gente estaba abierta a lo sobrenatural, porque esta época no lo está. Pero a pesar de eso, me imagino el tremendo susto y la gran sorpresa que esta mujer recibiría al ver esa aparición angélica y al escuchar las palabras del ángel cuando le dijo que ella era muy favorecida, que el Señor estaba con ella y que ciertamente era ella bendita entre todas las mujeres. ¿Cómo no serlo? ¿Cómo no serlo si le habrían de anunciar el evento más importante del cual sería ella también una parte fundamental, una parte importante? Por cierto, estas palabras que estamos leyendo en el Evangelio de Lucas son las palabras con que se ha formulado una oración, ¿no? Si usted ve aquí estas palabras, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres, y todos estos detalles que aparecen acá han servido para que el catolicismo romano construya una oración que no es la intención de ninguna manera de este pasaje, ¿no? No es María el centro de la cuestión, el centro está en otro lugar. Pero es aquí que María recibe este anuncio que hoy decimos que es el anuncio más importante que jamás se haya dado. Y yo quisiera, hermanos, que veamos este anuncio y que veamos incluso las razones por las que este anuncio es el anuncio más importante que nadie jamás pudiera recibir. El anuncio que nosotros mismos recibimos cuando nos abrimos a la verdad que está expresada en este pasaje. Vayamos pues al pasaje de la palabra y veamos lo que dice la Escritura en este anuncio, el anuncio más importante. Y digo que es el anuncio más importante primero porque es el anuncio del nacimiento de la persona más grande y más importante de la historia de la humanidad. El ángel Gabriel le dice a María en el versículo 30 del pasaje, en el verso 31 le dice a María: concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, y este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Si hay un personaje o una persona grande en la historia de la humanidad, ese es aquel que nació de la Virgen María aquella noche en Belén. Jesucristo es el personaje, la persona más grande de la historia. La revista Time todos los años escoge a una persona, un personaje del año. Este año creo que han decidido elegir más bien un grupo, un colectivo de periodistas. Y todos los años ellos eligen a la persona del año. Cuando iba a comenzar el año 2000 se hablaba del personaje del milenio. Pero ¿cuál es la persona más importante de la historia? ¿Cuál es el personaje más grande de la historia? Tal vez algunos pensarán que es un gran conquistador militar, Alejandro, qué sé yo. O tal vez algunos dirán que es un gran gobernante o un gran emperador. O quizás algunos se decantarán por algún gran pensador, algún filósofo, algún escritor, algún inventor. No sé cuál sería la elección de la gente. Lo que sí es claro en la Biblia, que el personaje y la persona más importante de la historia de la humanidad no es ni un emperador, ni un político, ni un militar, ni un filósofo, ni un científico, es Jesucristo el Señor.
Porque nadie ha influido en la historia de la humanidad de una manera tan poderosa. Piénselo un momento. Sin ser un rey con grandes poderes, sin ser un general con grandes ejércitos, sin ser una persona con grandes recursos, alguien que incluso no salió del perímetro pequeño del territorio de Israel, sin ser, según los criterios humanos, un hombre grande y poderoso, es el personaje, la persona que de una manera más profunda ha influido en la historia, en toda la historia de la humanidad. Y sin lugar a dudas, es la persona que ha creado el más grande impacto en la vida de millones y millones de personas, en quien han encontrado la respuesta a su interrogante y la respuesta a su propia necesidad espiritual. El libro de Isaías, en el capítulo 12, al final del versículo que leímos hace un momento, dice: regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Jesucristo es grande. El ángel le dijo: este será grande. Cristo es grande. Cristo es el Señor. Cristo es el más importante personaje de la historia. No hay dudas de que este es el anuncio más importante, porque tiene que ver con la persona más grande de la historia de la humanidad. Pero además, este es el anuncio más importante porque es el anuncio del nacimiento del Hijo de Dios. Es decir, no estamos hablando simplemente de una persona humana y solamente un personaje humano, que lo es. Hablamos la semana pasada acerca de la humanidad de Jesucristo. Pablo, hablando en Gálatas capítulo 4, habla de Jesucristo nacido de mujer, la humanidad de Cristo. Cristo el hombre, Cristo el Hijo del hombre, pero también la Biblia señala en este pasaje que Cristo es el Hijo del hombre, pero también es el Hijo de Dios, o Dios el Hijo. El ángel Gabriel le dice a María: este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Cuando María, inquieta, le pregunta que cómo será esto por cuanto ella todavía no se ha casado, el ángel le habla de la acción del Espíritu Santo en ella. Verso 35, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. El poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. O sea, no se trata de un nacimiento natural, sino de una concepción sobrenatural. No es una concepción natural, es una concepción sobrenatural por la obra del Espíritu Santo. Por lo tanto, dice la Escritura, dice el ángel a María: él será llamado Hijo de Dios. Tal como decíamos la semana pasada, el título de Hijo de Dios apunta a la naturaleza divina de Jesús. El término Hijo de Dios significa más bien, como ha dicho alguien, Dios el Hijo. Hijo de Dios tiene que ver con su naturaleza divina, con su condición de Dios. Leíamos en San Juan capítulo 5, verso 18, cuando los judíos escuchaban a Jesús decir: mi Padre trabaja y yo trabajo, entendían que Él estaba haciéndose igual a Dios, y así es. Hijo de Dios es Dios el Hijo. Jesucristo es no solamente hombre, es Dios. Jesucristo no solamente tiene una naturaleza humana, tiene una naturaleza divina. Jesucristo es antes de todos los tiempos y antes de todas las cosas, como dice el evangelista San Juan, capítulo 1, verso 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios.
Hijo de Dios significa uno con Dios. Hijo de Dios significa de naturaleza divina. Hijo de Dios significa Dios, el Hijo. Y es evidente que así es. Y las pruebas de las Escrituras están muy claras. Y una de las pruebas que hay, de dos que quiero mencionar, es el hecho de que cuando la Biblia en el Antiguo Testamento habla o le concede a Dios en el Antiguo Testamento ciertas características, en el Nuevo Testamento esas mismas características son referidas a Jesucristo. Miremos un ejemplo interesante. En el capítulo 48 del libro de Isaías, en el verso número 12, el Señor habla a su pueblo Israel. En el verso número 12, la palabra de Dios dice: Oye, óyeme, Jacob, y tú, Israel, a quien llamé. Escuche lo que dice: yo mismo, yo el primero y también el postrero. O sea, el primero y el último. Lo que quiere decir en la Biblia cuando dice que Él es el primero y el último, es que antes de Él no hay nadie. Yo soy el primero. Y después de Él no hay nadie. Yo soy el último. El primero y el último. El absoluto. El eterno. Eso dice la Biblia del Señor, de Dios, en el Antiguo Testamento. Pero cuando vamos al Nuevo Testamento, nos encontramos con esa misma característica referida a Jesucristo. En el capítulo 22 del libro de Apocalipsis, dice la Escritura, leemos el verso 12 y 13, dice la palabra de Dios: he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Atención, verso 13. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Lo que dice la Biblia en el Antiguo Testamento acerca de Jehová, del Señor Dios, primero y último, lo dice el Nuevo Testamento acerca de Jesucristo. El Alfa y la Omega, principio y fin, primero y último. ¿Y de qué criatura que no sea Dios se puede decir eso, hermanos? Está hablando de la eternidad del ser. El primero, antes de mí no hay. Y después de mí no hay. El primero y el último. ¿Habrá algún ser angelical de quien se pueda decir eso? No hay nadie en toda la creación, ni arriba, ni abajo, ni en ningún lado, de quien podamos decir eso. Se dice de Dios el Padre, de Dios el Hijo, de Dios el Espíritu Santo. Jesucristo, el Hijo de Dios, es Dios el Hijo. Y por lo tanto, requiere adoración. Y esa es otra evidencia de la condición divina de Jesucristo. En el libro, la carta a los Hebreos, hay una invitación a la adoración del Señor. En el capítulo 1 de Hebreos dice lo siguiente, atención a estas palabras, hermanos. Está hablando de Dios, de Cristo, de el Hijo. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, atención,
mi hijo eres tú, y yo te he engendrado hoy. Y otra vez, yo seré a él padre, y él me será hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, atención, oiga lo que dice, adórenle los ángeles de Dios. Solo Dios debe ser adorado. Y si en la Biblia se invita a los ángeles a adorar al Hijo, se le invita porque el Hijo es Dios. Porque en la Biblia nadie puede ser adorado a menos que sea Dios. Por eso, Apocalipsis, este pasaje que ha enmudecido a más de un miembro de la secta falsa, Testigos de Jehová. Apocalipsis capítulo 5. Preste atención a esto. Y vamos a prestar atención a esto. Póngale ahí una señal antes de yo explicar esto. Estoy diciendo que en la Biblia solamente se adora a Dios. Y cuando alguien adora otra cosa que a Dios, se le dice, no. No. Tú no puedes hacer eso. Apocalipsis capítulo 19, verso 10. No, estoy en otro pasaje ahora. Por eso le dije que le ponga un dedito allí al capítulo 5. Apocalipsis capítulo 19, verso 10. El emocionado Juan, después de recibir tantas revelaciones de parte de Dios por medio del ángel, se arrodilla delante del ángel. Yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios. Sin embargo, en Hebreos capítulo 1, versículo 6, se le dice a los ángeles que adoren al Hijo. Pero no solamente eso. Ahora sí vamos a Apocalipsis capítulo 5. 5. Y aquí están los seres vivientes, los 24 ancianos, símbolo del pueblo de Dios. Verso 9. Y cantaban un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo, nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Está hablando de Cristo, del Hijo. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían, atención, decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado, atención, es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo, sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellas hay, oí decir, atención, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea alabanza, la honra, la gloria, el poder por todos los siglos. Amén. ¿A quién en la Biblia se le da gloria, honra, poder y alabanza sino a Dios? Y si se le da al que está en el trono y se le da al Cordero, ¿no significa eso que son ambos Dios? Claro. No hay cómo responder a ese argumento. No hay cómo responder a ese argumento. Aquí no hay asunto de que, mira,
cambiaron ustedes la Biblia. No, 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 porque en la Biblia de esos señores también está así mismo. ¿No se han dado cuenta? Cuando se den cuenta, entonces lo van a cambiar. Porque ellos son especialistas en eso. Él es Dios. Y debe ser adorado. Amén. Por eso esta es la más importante. El más importante anuncio es este. Cuando Jesús pregunta, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Los discípulos le dicen, bueno, unos dicen que tú eres Juan el Bautista, que tú eres Jeremías, que tú eres el profeta. ¿Y ustedes qué dicen? Y Pedro contestó, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Gloria a Dios. Bienaventurado eres, Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre. No fue leyendo aquí y allá, no te lo dijeron por ahí. Te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Gloria a Dios. Que Dios conceda que Dios nos revele eso. Si todavía tú no lo entiendes bien, que Dios te lo revele y te lo haga entender claramente. Claramente, para que tú digas como Pedro, o para que tú digas como aquel centurión, escucha bien, el centurión, ese guardia aguerrido, cruel, que iba caminando con los guardias romanos que azotaban la espalda del Señor. Ese hombre que dirigía ese grupo de soldados crueles hacia la crucifixión, cuando fue Jesús clavado y fue levantado, y este que había estado experimentado en cuántas crucifixiones, había oído a la gente maldecir y decir cuántas cosas, escuchó las palabras de gracia de Jesús en la cruz, dijo, verdaderamente, este es el Hijo de Dios. ¿Qué dirás tú hoy? ¿Qué dirás tú? ¿No dirás tú lo mismo? ¿No dirás tú también, sí, este es el Hijo de Dios? Adoremos al Señor. Este es el anuncio más importante, porque es el anuncio del nacimiento del Hijo de Dios. Pero también, mis hermanos, este es el anuncio más importante, porque este es el anuncio del nacimiento del Salvador del mundo. Cuando el ángel Gabriel le habla a María, le dice, versículo 31, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Jesús es la forma griega, aramea, de Yahshua o Josué en el Antiguo Testamento, en el hebreo, que significa Jehová salva, el Señor salva. Una descomposición también del nombre de Oseas. Jesús significa Salvador. Cuando el ángel se le revela a José y les revela el nacimiento y la concepción de María, le dice el versículo 1 de Mateo capítulo 1, versículo 21 de Mateo capítulo 1, le dice, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús significa Salvador. Jesucristo es el Salvador. Este es el anuncio más importante porque es el anuncio del nacimiento del Salvador. Dice la palabra de Dios por boca del apóstol Pedro, capítulo 4, verso 12 de los Hechos de los Apóstoles, dice la Biblia, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Solo Cristo salva. Solo Cristo fue a la cruz del Calvario,
fue clavado por nuestros pecados para pagar el precio de nuestras iniquidades. Solo Cristo derramó su sangre y a través de su sangre bendita recibimos nosotros perdón de pecados y vida eterna. Por eso de él dice la Biblia en el Evangelio de San Juan, capítulo 1, verso 29. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. De la misma manera que los judíos sacrificaban un cordero en la Pascua, y ese cordero era la representación de la liberación que Dios había obrado en el pueblo. Era el sacrificio por el perdón de los pecados de la nación y de la familia. De la misma manera que ellos sacrificaban un cordero, Dios sacrificó a su único Hijo, al unigénito Hijo de Dios, por nuestros pecados, para que en su sangre nosotros podamos recibir la gracia de Dios. Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesucristo es el Cordero de Dios que quita la culpa del pecado. Él puede perdonar tus pecados. Él perdona tus pecados. Si te arrepientes de tus pecados, si le crees al Señor, si pones tu fe en Jesucristo como Señor y Salvador, Cristo perdonará tus pecados, limpiará tu corazón, lavará tu alma y te hará un hombre o una mujer nuevos. Dice la palabra de Dios en el capítulo 1 de la carta a los Efesios, en el verso 7 dice la Biblia, hablando de Jesucristo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Usted no tiene que cargar para siempre con el peso de sus culpas, porque Cristo pagó sus pecados y le ofrece perdón y le ofrece lavar su corazón y su alma, limpiar su conciencia y hacer de usted un hombre o una mujer nuevos por la gracia de Dios. Jesucristo es el Salvador del mundo. En ningún otro hay salvación. Si tú quieres ser salvo, si tú quieres tener la vida eterna, si tú quieres ser transformado, si tú quieres tener una vida nueva y abundante, ven a Cristo, ven a Jesús. Haz que Cristo sea hoy tu Señor y Salvador personal. El ángel anunció a los pastores la noche que Jesús nació, aquella noche oscura que fue iluminada por la luz de los ángeles, por la luz de la gracia de Dios. El ángel dijo que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Jesucristo es el Salvador del mundo. Aquella mujer de Samaria, que estaba en el pozo de Samaria, ¿se acuerdan ustedes? Aquella mujer que se encontró con Jesús allí y escuchó cómo Jesús le habló y le mostró todo lo que había hecho ella y le habló de la oferta del agua de vida que ella podía recibir. Aquella mujer creyó, impactada por las palabras de gracia de Jesús. Se le olvidó el cántaro de agua que había venido a buscar. Se fue a la villa, al pueblo. Le dijo a la gente que había encontrado el Mesías. La gente regresa y escucha la palabra y se queda Jesús allí varios días hablándoles la palabra. Al final el pasaje del Evangelio de Juan, capítulo 4, dice: ya no creemos por lo que tú dices, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que este es el Salvador del mundo. Sí, Cristo es el Salvador del mundo. Es importante que tú lo sepas, es importante que tú lo entiendas, pero ante todo es importante
que tú les recibas por la fe, te arrepientas de tus pecados, creas a Jesús como Señor y Salvador y le pidas al Señor que te salve, que Él sea no solamente el Salvador, que Él sea tu Salvador personal. ¿Es Él tu Salvador? Si no, hoy puede ser Señor y Salvador de tu vida. Por último, mis hermanos, este es el anuncio más importante, no solo porque es el anuncio del nacimiento de la persona más grande, no solamente porque es el anuncio del nacimiento del Hijo de Dios o Dios el Hijo en la tierra, no solamente porque es el anuncio del nacimiento del Salvador del mundo, no, porque es también el anuncio del nacimiento de el Rey soberano y eterno. El verso 32 y 33 dice: este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. El trono de David su padre. El Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Estas palabras son una alusión a la promesa que Dios había hecho a David, una promesa que es algo así como la continuación de la promesa original. La promesa original que encontramos en Génesis capítulo 3, 16, en donde se promete que la simiente de la mujer va a aplastar la cabeza de la simiente de la serpiente. Es algo así como una reedición de la promesa de Dios a Abraham: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Una promesa que tenía que ver con la posesión de la tierra, el descanso que el pueblo de Dios tendría en la tierra de Israel, pero la promesa de la perpetuidad del reino de David en el libro segundo de Samuel, capítulo 7 y versos 15 y 16, dice la Escritura: pero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, la cual quité de delante de ti, y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Es la promesa que Dios hace en cumplimiento de todas las promesas que vienen desde tiempos atrás, de que Él levantaría un reino que sería reino eternamente y para siempre. De eso habla el profeta Isaías. En el capítulo 9, y aquí hay un dato interesante, si uno observa bien, se dará cuenta de que ese nacimiento de ese rey está ligado al nacimiento de un niño. Isaías 9, verso 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Atención aquí. Lo dilatado de su imperio, o sea, lo amplio de su imperio, y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. En el capítulo 11 del mismo libro de Isaías se dice: saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. Y todavía a lo largo del capítulo 11 se vuelve a hablar de la descendencia de David. En el libro del profeta Jeremías, en el capítulo 33 de Jeremías, en el verso 16, 15 y 16, dice la profecía: en aquellos días
y en aquel tiempo haré brotar a David un renuevo de justicia y hará juicio y justicia en la tierra. En aquellos días Judá será salvo y Jerusalén habitará segura y le llamará Jehová justicia nuestra, porque así ha dicho Jehová: no faltará a David varón que se siente sobre el trono de la casa de Israel. Por eso, cuando el ángel aparece en el anuncio más importante de la historia de la humanidad, el ángel le dice: él será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Jesucristo es el Rey. Él es el Rey de los siglos. Él es el Rey del universo. Él es el Rey de la historia. Él es el Rey de la humanidad. Es el Rey del reino de Dios. Cuando Jesús aparece en su ministerio público, viene diciendo: el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed al Evangelio. Jesucristo es el Rey. Es el Rey de los cielos. Por eso su palabra es la palabra del reino. Por eso Jesús, en el capítulo 5 de las bienaventuranzas, en el verso 3, capítulo 5 de San Mateo, en el verso 3 dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Jesucristo es el Rey del reino de Dios. Jesucristo es el Rey del reino de los cielos. Y aquellos que se arrepienten y creen al Evangelio, aquellos que, como dice la Biblia, son pobres en espíritu, es decir, reconocen su necesidad espiritual y acuden a Jesucristo, serán satisfechos y serán llenos y serán partícipes del reino de Dios en este mundo y en la eternidad. Por supuesto, es un reino diferente. No es el reino de este mundo, no son los reinos de esta tierra. No es un reino político, social o económico. No es un rey con poderes absolutos. Es un rey de un reino diferente. Por eso, cuando Pilato pregunta, y recordaremos que las autoridades judías acusan a Jesús de blasfemia. Pero como ellos no podían matarlo por esa razón, porque ellos estaban bajo el gobierno de Roma, entonces lo mandan al gobernador Pilato, no con la acusación de blasfemia, porque a Pilato ni le iba ni le venía el tema de la blasfemia, no le interesaba. Lo acusaron de otra cosa. Lo acusaron de él llamarse rey. Y ellos dijeron: nosotros nada más tenemos un solo rey, César. Entonces lo mandan a donde Pilato con el expediente acusatorio político. Él dice que es rey, hay que matarlo. Y Pilato le preguntó: ¿tú eres rey? Y Jesús le dice: tú dices que yo soy rey. Pero Jesús le dijo: mi reino no es de este mundo. Mi reino no es de este mundo. Y así es, no es de este mundo, es diferente. Porque los reinos de este mundo suben y bajan, pero el reino del Señor permanece para siempre. El reino de este mundo tiene que ver con los asuntos de esta tierra, que son importantes, pero el reino de Dios tiene que ver con esta tierra y con más allá de este mundo. Con la vida en este mundo, pero bajo las leyes del reino de Dios y con la participación en un reino nuevo
y eterno. Un reino que transforma vidas y cambia corazones. Por eso la Biblia dice en la carta a los Colosenses, capítulo 1, verso 12 al 14, dice la Biblia: con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual, atención a esto mis hermanos, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, atención, nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Hermanos, hemos sido trasladados. Si tú has recibido a Cristo, has sido perdonado, has sido redimido, has sido liberado, has sido trasladado del reino de las tinieblas, de este mundo, al reino de la luz de Jesucristo. Del reino de la oscuridad de Satanás y sus demonios, al reino de Dios, al reino de Cristo. Cristo es la luz del mundo. El que le sigue, dice Jesús, no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. El reino de Dios es la luz del mundo. Y aquel que cree en Jesucristo, el Rey y soberano, participa de este reino del cual habla la Biblia. Cristo es el Rey. Cristo es Rey y reina. Porque algunos ponen el reino de Jesucristo en un futuro lejano. Cristo está reinando ahora. Por eso es que Él puede salvar, porque Él está reinando ahora. Apocalipsis capítulo 3, versículo 21, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. No dice, y me voy a sentar. Dice, me he sentado. Ya Él está sentado en el trono. Y el que está sentado en el trono es el Rey. Jesucristo reina. Jesucristo reina y gobierna los hechos de la historia. Jesucristo reina y gobierna los eventos de la historia. Por eso, en el capítulo 5 de Apocalipsis, no se hallaba quien abriera el libro y desatara los sellos, hasta que se lo entregan al Hijo, al Cordero. Él es digno. Y Él abre el libro y desata los sellos. Y eso representa que Él está conduciendo la historia hasta su final. Él es el Rey soberano que conduce la historia, pero es el Rey que vendrá definitivamente como Rey de Reyes y Señor de Señores a establecer para siempre su reino glorioso y eterno. En la visión de Apocalipsis capítulo 19 se ve a un jinete en un caballo blanco, símbolo de victoria. Y el que lo montaba se llama Fiel y Verdadero. Y sus ojos eran como llama de fuego. Y tenía en su cabeza muchas diademas. Y tenía un nombre que nadie conocía. Y estaba vestido, verso 13, de unas ropas teñida en sangre. Evidente referencia al sacrificio de Jesucristo. Y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, y esta es una representación de la transformación, de la salvación, de la justicia que Dios nos ha dado. Los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Y de su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y Él las regirá con vara de hierro, y Él pisa el lagar del vino de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura, verso 16, y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Gloria a Dios. Él volverá de nuevo como Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso en el día de hoy nosotros le adoramos y le reconocemos como soberano sobre nuestras vidas, como Rey sobre nuestros corazones,
y sobre nuestra existencia. Te pregunto si Él es el Rey de tu vida. Te pregunto si Él es el soberano de tu vida. Si es a Él a quien tú obedeces y a quien tú sigues. Él es el Rey. Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Porque si no lo es, hoy estás a tiempo de decirle a Jesús: Señor, ven a mi vida. Yo te pido que perdones mis pecados y que vengas a mi corazón y seas mi Rey y mi Señor. El anuncio más importante. No sé cuál ha sido el anuncio más importante que le han dado a usted, pero este sin duda es el más importante. El más importante. Que ha afectado la vida no solo de María, ha afectado la vida suya, la mía, la vida de todos los otros. El más importante. El nacimiento del más grande de la historia. El Hijo de Dios. El Salvador del mundo. El Rey soberano. Te pregunto si lo has reconocido ya como tu Señor y Salvador. Te pregunto si has creído en Él como Señor y Salvador de tu vida, si has invocado su nombre para que perdone tus pecados y te dé una vida nueva, porque si no lo has hecho en el día de hoy, debes entregarle a Cristo tu vida y creer en Él por la fe.